Bienvenidos al programa Unidos por el Conocimiento. Hoy discutiremos un tema fundamental en el desarrollo educativo, la construcción del aprendizaje de la lectoescritura. Contamos con el profesor José Argudín y con la profesora Wendy Flores para que nos desarrollen este tema. Profesor José Argudín, para iniciar, ¿podría explicarnos qué es realmente la lectoescritura? Claro, Aldo. La lectoescritura es un proceso complejo que va más allá de simplemente codificar palabras. Para dominarla, los niños deben de alcanzar ciertos niveles de maduración en tres áreas esenciales. Primero tenemos la psicomotricidad, la función simbólica y la afectividad. Primeramente, la psicomotricidad se refiere a la maduración del sistema nervioso que permite a los niños realizar una variedad de actividades motrices. La función simbólica es crucial porque implica que el niño comprenda que la escritura tiene un significado, ¿sí?, que sirve para transmitir un mensaje. Aquí es donde el desarrollo del lenguaje juega un papel muy importante. Finalmente, la afectividad es necesaria, ya que los niños desarrollan una madurez emocional para no frustrarse durante el aprendizaje de esos automatismos que son esenciales en las etapas iniciales. Interesante. Ahora, maestra Wendy Flores, hablando de lectoescritura, ¿podría darnos su perspectiva sobre la lectura? ¿Qué implica realmente leer? Por supuesto, Aldo, leer es un acto de pensamiento que requiere una intensiva movilización cognitiva. Implica lo que es interpretar y construir el significado del texto. Es una interacción constante entre el lector y lo que se lee. No solamente es un proceso mecánico de codificación, sino que se trata de comprender el mensaje, quién lo escribió y la intención detrás de ello. Enseñar a leer implica hacer que los estudiantes vean un mensaje escrito de una expresión y de manera que puedan ellos comunicarlo y transmitirlo. Perfecto, Wendy. ¿Qué hay de la escritura, profesor Argudín? ¿Cómo describiría usted este proceso? La escritura, al igual que la lectura, cumple una función social crucial. Escribir significa comunicar algo, ya sean experiencias, pensamientos, emociones. Sin embargo, escribir no es solo cuestión de codificar palabras. Debemos de verlo como una herramienta que nos permite representar el lenguaje oral para transmitir el mensaje a las demás personas. Es por esto que la habilidad de escribir implica una intensa actividad cognitiva y, al igual que la lectura, debe desarrollarse en contextos reales de comunicación. Es evidente que tanto la lectura como la escritura son fundamentales. Hablemos ahora de la importancia de la lectoescritura en la vida de una persona. ¿Qué nos puede decir sobre esto, profesora Wendy? Ok, la lectoescritura, por otra parte, no solamente facilita la comunicación, sino que también estimula el pensamiento crítico, la concentración y la capacidad de análisis. Mejora el vocabulario y lo que es la comprensión de estructuras lingüísticas complejas, pues lo cual es crucial para una interacción efectiva entre los diferentes contextos, ¿no?, tanto sociales como académicos que se les presenten a los estudiantes. Sin duda, suena esencial. Profesor Argudín, ¿podría enumerar algunos beneficios del desarrollar habilidades de lectoescritura? Por supuesto, Aldo. Aquí hay unos beneficios clave. Primeramente, estimula el pensamiento crítico.
También desarrolla la concentración y la capacidad de análisis. Mejora las capacidades neuronales y también podemos mencionar, por ejemplo, que facilita el acceso a un vasto conocimiento sobre distintos temas por medio de permite también expresar sentimientos, pensamientos de manera clara, que es algo muy importante, ¿no? En la comunicación, el saber comunicarnos de forma efectiva con los demás. Es una forma de fomentar la empatía, ¿sí? Y también, pues, obviamente ayuda a obtener buenas calificaciones en la escuela, ¿no? Y nos abre una oportunidades laborales, profesionales. Es una ventaja que tienen las personas que cumplen con estas características. Muy bien, continuemos. Me gustaría hablar sobre los métodos de enseñanza de la lectoescritura. Para eso le pido al profesor Agudín, ¿podría explicarnos el método alfabético y cuáles son sus ventajas y desventajas? Claro, Aldo. El método alfabético es el enfoque tradicional en la enseñanza de la lectura y la escritura. Se basa en distintas fases. Por ejemplo, los niños pueden aprender cada letra minúscula del alfabeto, empiezan por su nombre, la pronunciación, se conforma combinando letras. Se empieza principalmente con sílabas directas como S, la letra A, el sonido SA, luego sílabas inversas y finalmente ya una combinación con sílabas mixtas. Se procede después a la lectura y a la escritura ya de frases más complejas, más completas. Luego se trabajan diptongos, triptongos y después ya dominado esto se introduce lo que vienen siendo las letras mayúsculas, la acentuación, la puntuación y ya una vez que se ha dominado la lectura de una forma mecánica, ya avanzamos a lo que viene siendo una lectura más expresiva, ya enfocándonos más en la entonación, en las pausas, para finalmente abordar lo que viene siendo la lectura comprensiva. La ventaja de este método radica en su estructura, que es muy organizada en cuanto a los rasgos ortográficos. Sin embargo, como todo, tiene sus desventajas. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta que no respeta el proceso natural del aprendizaje infantil, a menudo ignora el significado de las palabras y esto puede a la larga llegar a dificultar la comprensión. Interesante. Ahora, Wendy, ¿podría hablarnos sobre el método fonético? ¿En qué se basa y cuáles son sus pros y sus contras? Claro que sí, Aldo, con mucho gusto. Ok, el método fonético, a diferencia del alfabético que acaba de mencionar mi compañero Argudín, se centra en lo que es la asociación entre grafemas y fonemas. ¿Qué quiere decir esto? Se centra en lo que es la relación entre las letras y sus sonidos. Con este enfoque, pues, se enseña básicamente a los niños a reconocer los sonidos de las letras en lugar de los nombres. Este método utiliza básicamente lo que son 4 etapas. Entre ellas la primera es que se comienza con las vocales y luego se pasa a las consonantes. A menudo en este método se utilizan lo que son las imágenes para asociar lo que son los sonidos con los objetos. Otra de sus etapas es las consonantes. Pasamos a lo que es las consonantes, donde se empiezan a combinar con las vocales en forma de sílabas directas: mame, mi, mamú, sase, si, su. En la tercera etapa de este método se empiezan a combinar las sílabas
para formar palabras y esas palabras se utilizan para crear oraciones. Y pues la última etapa de este método es que después se avanza a lo que son las sílabas inversas, mixtas y pues las que son más complejas. En vez de sas, es, si, so, su, as, es, en, an, se empiezan a invertir lo que son las sílabas. Una de las ventajas de este método que te puedo decir es que facilita el aprendizaje de la mecánica de la lectura. Permite dedicar más tiempo a la comprensión de lectura. No obstante, como su carácter es mecánico, puede hacer que despierte poco interés en los niños y al igual que el método alfabético, a menudo descuida lo que es la comprensión del contenido en sí. Muchas gracias, profesora Wendy, por esa aclaración. Profesor Argudín, ¿qué puede decirnos sobre el método silábico y cuáles son sus características? El método silábico se centra en la sílaba como la unidad más pequeña pronunciable y se enseña de la siguiente manera. Comenzamos aprendiendo las vocales y después introducimos algunas consonantes. A menudo nos apoyamos mucho en las imágenes. Formamos sílabas directas. Esto quiere decir consonante más vocal y utilizamos silabarios. Con estas sílabas generamos palabras utilizando también ayudas visuales. Después se enseñan grupos consonánticos y sílabas inversas y finalmente aprenden diptongos, triptongos y variantes mixtas, etc. Entre las ventajas del método silábico es que permite a los niños entender mejor la sílaba. Es una unidad y facilita la separación silábica. Sin embargo, tienen desventajas, como que la sílaba por sí sola carece de significado, lo que a menudo lleva a un aprendizaje mecánico que puede resultar aburrido. También puede hacer que la lectura se realice de manera silabiada, lo que afecta la fluidez y la comprensión. Es evidente que cada método tiene sus propias características y desafíos. ¿Cómo podrían estos enfoques complementarse en el aula para mejorar la lectoescritura de los estudiantes? Creo que es clave integrar los diferentes métodos. Por ejemplo, se podría iniciar con el método fonético, pues para establecer lo que es una base sólida de sonidos y luego utilizar el método silábico para lo que es la construcción de palabras y yo a lo último agregaría lo que es el método alfabético que podría incorporarse posteriormente para asegurar lo que es la comprensión de todos los aspectos ortográficos, vaya. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que comenta la profesora Wendy. La combinación de distintos métodos va a permitir adaptarse a las necesidades de cada niño, permitiendo que aquellos que responden mejor a un enfoque en particular se puedan beneficiar al máximo, fomentando una enseñanza multisensorial que incorporen visuales, audios, kinestésicos, también es fundamental. Sigamos adelante. Profesor Argudín, ¿puede explicarnos el método global y cómo se utiliza en el aprendizaje de la lectoescritura? Con gusto, Aldo. El método global se enfoca en la comprensión de unidades, ya que tienen un significado completo, con palabras o frases y se vincula con elementos visuales, como imágenes, objetos. Este método tiene 4 etapas fundamentales. La componen la comprensión. Presentamos palabras y frases sencillas asociadas a imágenes de objetos de la clase, fotos de los compañeros.
También está ahí la imitación. Los niños copian y dictan palabras y frases que han aprendido previamente. La elaboración. Se trabaja con las sílabas, las letras y los fonemas y se forman nuevas palabras, descomponiendo las que ya se conocen. Y finalmente tenemos esta etapa de producción, ¿sí? Los niños desarrollan textos, descripciones o relatos muy breves y se enfocan en la comprensión lectora. La principal ventaja que tiene este método es que aprovecha la memoria visual de los niños, facilitando el reconocimiento de las letras y la identifican con patrones en diferentes palabras. Algunas personas son críticas respecto a esto, ya que dicen que podrían no desarrollar suficientemente las habilidades de decodificación de letras individuales y el entendimiento profundo de la estructura del lenguaje. Interesante. Ahora, profesora Wendy, hablemos sobre el método léxico. ¿Qué características tiene y cómo se aborda la enseñanza? Ok, Aldo, ¿qué te puedo decir del método léxico? Este método se centra en la palabra como unidad del significado. Las fases de este método incluyen las siguientes. La primera es la presentación de la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Pues se eligen palabras sencillas y comunes junto con una imagen y su representación. Después pasamos a lo que es juntar con otras palabras o relacionarlas. Aquí los niños pues deben elegir una palabra entre varias opciones y unirlas con lo que ellos consideran. Un ejemplo, la presentación de la palabra, escogemos la palabra cocina. Junto con las palabras ya le ponemos un repertorio de imágenes y ellos empiezan a relacionar, ok, ¿qué hay en la cocina? A lo mejor una licuadora, una estufa, un refrigerador. Otra de las etapas que pasamos a la siguiente es ya copiar y hacer lectura. Aquí los niños empiezan a transcribir las palabras y leen la palabra completa, lo que relacionaron con la palabra inicial. Después empezamos con lo que es la descomposición, donde la palabra, pues como lo dice su etapa, se descompone en sílabas, en letras y sonidos. Y ya pasamos junto con esto a lo que es la combinación, donde se forman nuevas palabras mediante pues la combinación de las letras y sílabas de las palabras anteriores. Finalmente, este método cierra con que los estudiantes empiecen a formar frases y palabras nuevas, pues aprendidas con la presentación de la palabra inicial. Este método puede ser efectivo pues para crear conexiones visuales más que nada entre pues las palabras y su significado, aunque al igual que los anteriores pues ya mencionados, puede básicamente no fomentar suficiente la comprensión de un profundo texto, porque a los niños se les complica mucho lo que es la cuarta etapa, en donde empiezan a descomponer y se les complica en la etapa de lo que es la combinación. Es fascinante ver cómo los diferentes métodos abordan la lectoescritura, pasando a una pregunta más, algo un poco más amplio. ¿Cuánto dura el proceso de aprendizaje de la lectoescritura y qué etapas atraviesan los niños? El proceso de aprendizaje de la lectoescritura es fundamentalmente el periodo en el que los niños adquieren la habilidad de utilizar un sistema simbólico que compone el lenguaje escrito. Este proceso se desarrolla en distintas etapas. Las dividimos en etapa precaligráfica, que compone de los 6 a los 9 años. Se caracteriza por trazos, son temblorosos, hay dificultad en la alineación y en el ligado de letras. Esta etapa infantil comienza cuando los niños dominan su motricidad fina.
La escritura se regulariza y se ajusta al ideal caligráfico más o menos a los 12 años. Después tenemos una etapa postcaligráfica. Inicia cuando la rapidez en la escritura se vuelve crucial. Es muy común observar la tendencia a ya ver unas caligrafías personalizadas, distintivas entre cada individuo, y pues es esencial entender que el enfoque pedagógico debe de adaptarse a cada etapa, evitando presionar a los niños antes de que estén listos, pues esto puede afectar su confianza y su motivación en cuanto a la escritura. Así es muy importante recordar que la adquisición de estas herramientas básicas para lo que es la lectoescritura normalmente ocurre entre cierta edad, entre los 6 y 7 años, lo que es primer y segundo año de educación básica. Durante pues este tiempo es donde los niños aprenden a mejorar todo lo que es el sistema de símbolos, pues para poder comprender y estructurar mensajes efectivos. Cabe resaltar de que va a haber en ciertas ocasiones en donde a algunos alumnos se les facilite antes del primer o segundo año de primaria, o también se puede dar el caso que pasando segundo año de primaria se les dificulte, pero pues hay que tener en cuenta que la edad donde se empieza a desenvolver esto con mayor frecuencia es entre la edad de 6 y 7 años. Agradezco mucho sus explicaciones detalladas. Se nota que el aprendizaje de la lectoescritura es un proceso complejo y que como educadores debemos ser muy conscientes de la etapa en la que se encuentran nuestros estudiantes. Gracias nuevamente por sus valiosas contribuciones. Maestro Argudín, maestra Wendy, antes de finalizar, quiero hacer una reflexión sobre lo que hemos discutido a lo largo de esta entrevista. Me queda claro que este ha sido un viaje enriquecedor y sorprendente desde la exploración de los diferentes métodos de enseñanza de la lectoescritura, como el silábico, el fonético, el global y el léxico, hasta la comprensión de las etapas del aprendizaje de los niños. Es evidente que cada enfoque aporta algo único y valioso al proceso educativo. Lo que más me impactó fue cómo cada método no solo se centra en la lectura y la escritura, sino que también considera las diferentes capacidades y estilos de aprendizaje de los niños. Hay tanto énfasis en la creatividad, la memoria visual y la importancia de construir conexiones significativas con el lenguaje, que me hace reflexionar sobre nuestro papel como educadores. Además, es fundamental recordar que la lectoescritura no es solo una habilidad a aprender, sino un proceso continuo que se extiende más allá de los primeros años de convivencia académica. La comprensión y la producción de textos son habilidades que evolucionan con el tiempo a medida que continuemos nuestra trayectoria como educadores y estudiantes. Debemos ser flexibles y también estar dispuestos a adaptar nuestra enseñanza a las necesidades de nuestros alumnos, fomentando un ambiente que no solo valore la mecánica del aprendizaje, sino que también promueva la curiosidad y la comprensión. Por último, me gustaría agradecer sinceramente a nuestro profesor Argudín y a nuestra profesora Wendy por tomarse el tiempo de tomar estas videollamadas y compartir sus conocimientos y apasionados enfoques sobre la lectoescritura. Espero que nuestros oyentes se lleven valiosas lecciones y reflexiones que puedan aplicar en sus propias prácticas educativas. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.